Dios no nos trata siempre de acuerdo con lo que merecemos. Él trata mayormente con nosotros de acuerdo con su gracia. Porque si Dios nos tratara conforme lo que merecemos, seguro que ya habríamos perecido desde hace mucho tiempo. Tal vez desde el primer pecado cometido habríamos muerto, porque dice la palabra del Señor en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Legalmente eso habría sido justo, pero gracias sean dadas a nuestro Señor que Él no aplica de inmediato el castigo que merecemos por nuestras faltas, sino que Él es misericordioso y paciente con el pecador. Así lo dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pero también tenemos la advertencia de no abusar de la gracia de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice que no hagamos uso de la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya sabía lo que habían hecho. Dice la palabra del Señor que Él se paseaba en el huerto y llamó al hombre en Génesis 3:9 y le dijo: ¿dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Y por qué preguntó Dios eso si ya sabía dónde estaba y ya sabía lo que había hecho? Dios todo lo sabe, pero esa no era una pregunta relacionada con su posición, sino con su condición. Dios lo preguntó así para darle la ocasión a Adán de confesar su desobediencia. Dios sigue haciendo eso hoy en día con el hombre por medio de su espíritu. Le pregunta: ¿dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Es para despertar la conciencia del hombre y lo invita para que se vea a sí mismo en su condición pecadora y que no se puede ocultar de Dios, que Dios todo lo sabe. Sin embargo, Adán no aprovechó la invitación de Dios para confesarle lo que había hecho. Así es que solo le contestó los efectos de sus acciones. Él le dijo: tuve miedo, vio su desnudez y dice que se escondió. Esas son las consecuencias del pecado: el miedo, la desnudez ante Dios y el esconderse. Y Adán le contestó eso en vez de confesar su pecado. Sin embargo, Dios volvió a insistir y le volvió a dar una segunda y una tercera oportunidad de confesar cuando le vuelve a preguntar en Génesis 3:11. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Dos preguntas nuevamente propicias para que Adán confesara. ¿Comiste del árbol? Me desobedeciste, es lo que le estaba dando a entender Dios. Era tan fácil para Adán responder sí, sí, perdón, pero no. Sabemos que no fue así y que Adán prefirió nuevamente no confesar su error y en vez de aceptar su falla, Adán culpó a su mujer. Luego, cuando llegó el turno a Eva, hizo lo mismo, culpó a la serpiente y vino el juicio de Dios para los tres. Cuando Dios confronta al pecador, usualmente lo hace de una forma tan directa, tan sencilla, que es más fácil aceptar la culpa que evadirla. Dios lo sabe todo, ya lo dijimos. Y cuando pregunta qué haces o por qué hiciste esto, qué estás haciendo, dónde estás, es con el fin de que nosotros confesemos. Digámoslo así, que Dios nos pone fácil la respuesta, casi es una respuesta inducida para que nosotros confesemos. Pero desgraciadamente el orgullo, la dureza de corazón, la incredulidad llevan al hombre a responder con evasivas o simplemente no contestar. Porque así como hizo Dios con Adán y con Eva, eran las únicas personas que existían y aún así Dios
fue y tomó la iniciativa buscando que ellos confesaran, les dio la oportunidad de confesar, de arrepentirse, de pedir perdón, de aceptar sus faltas, pero no fue así. Y tristemente esas mismas respuestas las encontramos hoy en día cuando Dios busca a las personas. Muchas personas no aceptan sus faltas, no reconocen que son pecadores y al no reconocer que son pecadores, pues entonces dan a entender que no necesitan un Salvador. Así como vemos en este ejemplo de Adán y Eva, podemos ver también en Cristo el ejemplo de Dios tomando la iniciativa. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, que Él dejó su gloria. Él estaba al lado del Padre en una posición del mayor privilegio que pueda existir, junto a Él, su Padre amado, y dice que dejó eso, dejó su gloria, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló a lo máximo y vino a la tierra a morir para salvar al hombre. Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él solo se entregó voluntariamente. Se entregó por una iglesia cuando ni siquiera la iglesia existía, cuando nadie siquiera lo buscaba y nadie siquiera pensaba en Él. Él tomó la iniciativa. Dios, el Hijo, bajó del cielo, se encarnó y vino a rescatar a la humanidad cuando la humanidad entera ignoraba que estaba perdida. Dios sabía el problema y tenía la solución. Por eso no esperó a que el hombre lo supiera. Y por eso diseñó un plan de rescate desde antes de la fundación del mundo. En Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Con esto queda claro que Dios acciona y nosotros reaccionamos, ya sea favorablemente o negativamente, porque Dios toma la iniciativa de buscar al hombre, al pecador, al perdido. Y yo te invito, si estás escuchando este audio y no le has entregado aún tu vida a Cristo, ya no huyas más, no escapes más y déjate alcanzar por Cristo, que Él ha tomado la iniciativa para salvarte. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú tomas la iniciativa para buscar al que está perdido. Tú no esperas que el hombre te busque a ti, porque ciertamente en el hombre no hay el más mínimo deseo de entregarse a ti, de renunciar a sus pecados, de vivir una vida santa. Pero gracias a ti, Señor, que nos buscas, que llamas a la puerta, esperando que te sea abierta para que entres y habites con el hombre en su corazón. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, Señor. De no ser así, seguiríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Padre, te pedimos por aquellos que aún no te conocen y que siguen huyendo, Señor, de ti. Padre, rodéalos y atráelos a ti con lazos de amor, para que no tengan más escapatorias, Señor, y se entreguen a ti por completo, Padre. Gracias, Señor, porque tú tomas la iniciativa y tú consigues que el hombre te crea, Señor, y te corresponda en ese amor eterno que has tenido sobre cada uno de nosotros y por lo cual has prolongado tu misericordia. Te damos gracias, amado Señor, por todo esto que pedimos confiados en el nombre de Jesús. Amén.